Yo cuando a mí me subieron a Junior, Junior tenía 5 estrellas. Sí. Y cuando me fui lo dejamos con 9. Yo con Junior perdí casi 10 finales. Lo único que queda en el fútbol son los buenos amigos, los verdaderos, y esos recuerdos. Porque los triunfos son efímeros y las derrotas también son efímeras. El jugador de fútbol que pueda decir que tiene más de 20 amigos sinceros y verdaderos te estará mintiendo. Para mí una de las amistades más sinceras y más leales y verdaderas que me ha dejado el fútbol ha sido la de Miguel, la de Borja. Hola a todos, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Un Break. Antes que cualquier cosa, como siempre les decimos, recuerden suscribirse acá abajito y también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Un Break Oficial, TikTok, Instagram, acá en YouTube. Y ahora sí, en Spotify también, se me escapaba Spotify. Y ahora sí, a presentar a nuestro invitado que ya llevamos hace días conversando con él y hoy tenemos el honor de tenerlo, José Luis Chunga. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Creo que esto se postergó muchísimo tiempo. Pero bueno, acá estamos. Esperemos poder pasar un rato aquí muy chévere, muy ameno en la conversación. Nosotros cuando hacemos estas conversaciones tratamos de que sean como una radiografía del personaje. Que si alguien en unos años ve la entrevista y dice, así es José Luis Chunga, así es el personaje que tenemos en Un Break, para que se prepare que aquí es fresquito y relajado. Lo bueno es que la gente conozca lo que hay detrás del deportista, del jugador, que conozca un poco quién es José Luis Chunga. Y para empezar por ese hilo, ¿cómo recuerda su infancia? Bueno, mi infancia la recuerdo mucho porque nosotros nos vivíamos con mi abuela y mi abuelo. Vivía mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi hermana, mi mamá. Mi mamá siempre trabajó. Nosotros prácticamente nos manteníamos era en casa con mi abuelo, con mi abuela y mi tía y el colegio. Yo la facilidad que tuve era que estudiaba a la vuelta de mi casa y tuve una infancia muy, muy bonita en la cual, como todo, mi mamá me prohibía muchas cosas, entre esas el tema de jugar fútbol. Sí. Para irme a la cancha a poder jugar recuerdo que mi casa estaba, en Barranquilla se dice, con rejas encerradas, y me tocaba tirar la chancleta por debajo de unas endijas de la reja y decía, no, se me fue la chancleta. Claro, ahí aprovechaba, me abrían la reja y me iba para la calle y llegaba tarde. Eso sí, cuando ya yo sabía que llegaba mi mamá, me iban a regañar o me iban a pegar, pero ya uno, con el deber cumplido de querer ir a jugar, ya uno estaba satisfecho. Pero del resto, en mi colegio, tranquilo, creo que llevé una infancia muy, muy tranquila. Y hablando de esa infancia, ¿siempre cuando salí sacaba la chancleta para jugar siempre de arquero o empezó en otra posición? No, fíjate que nunca jugué de arquero, nunca. Los inicios míos en el fútbol fueron más que todo en el colegio. Yo empecé jugando los intercolegiados, no sé si acá en Medellín se juega eso entre colegios en los barrios. Y en el colegio, como yo era el más grande de todos, yo empecé jugando fútbol sala. Inclusive quedamos muchas veces campeones. Yo tengo hasta trofeos de goleador en fútbol sala, porque en fútbol sala tú no tienes posición cuando juegas afuera, porque te toca subir, bajar. Y de allí, cuando ya fuimos creciendo y fuimos avanzando en el colegio, nos pasamos a cancha grande, a cancha de arena. Y claro, en la costa hay algo que no sé si aquí en Medellín pase, el más alto es el que tapa. Sí. Entonces, como yo era el más grandecito de mis compañeros del equipo del colegio, me mandaron para el arco. ¿Y querías? O sea, ¿te gustó? O sea, No, la verdad no, porque igual uno con tal de jugar, uno se pone donde sea. Y me acuerdo tanto que jugábamos en arcos grandes, grandísimos, y yo pateaba la mitad de la cancha y hacía los goles. Y ya, listo, eso era la felicidad de todo el mundo, pero yo era el arquero. Y de allí me empezó como a gustar el tema, a gustar. Y después recuerdo que yo nunca jugué en una escuela de fútbol, de formación, nunca. Hasta que un compañero del colegio, el papá me dijo, no, es que en la escuela de mi hijo están necesitando un arquero, y tú como tapas acá, no sé si quieras ir. Y la verdad te digo sinceramente, fui más como por mirar qué pasaba, cómo nos iba. Y recuerdo tanto ese día que me llevaron y me metieron en el segundo tiempo y yo tapé un penal. Y ahí me quedé tapando en esa escuela que se llamaba en ese tiempo San Judas Técnico. ¿Cuántos años tenías ahí?
¿cuántos años tenía? Por ahí como unos, ¿qué? Como 13, 12 13. años, por ahí más o menos. Bueno, y ahí en ese punto todavía te le escapabas a la mamá para ir a jugar, o ahí ya la mamá te No, empezó no, a ahí, apoyar. ahí ya era diferente porque, como te digo, como empecé a jugar en el colegio y yo viví en Soledad, ya empezábamos como a tener un reconocimiento por el tema de que el Ajá. colegio había sido campeón. También participé en la selección Atlántico de fútbol sala de Soledad, con Cuellar, con Michael Ah, Barrio. Ellos jugaron conmigo sí. fútbol sala. Y ya mi mamá como que empezó a Y ahí entender todavía muchas en cosas. posición, o sea, ahí todavía no era arquero. No, En el ahí era fútbol cuando sala era jugaba jugador. Sí. normal. Entonces cuando yo me fui a probar a esa escuela, mi mamá como que entendió un poco y ya me daba permiso porque los entrenamientos a mí me llevaba el papá de mi compañero. Sí. Y ya cuando me fui soltando, ya yo me iba con mi compañero solo a entrenamientos. Eso sí, mucho sacrificio en el colegio porque se me cruzaba mucho con el tema del estudio. Y obviamente yo creo que una de las cosas muy lindas de mi carrera es que tuve la fortuna de una directora alcahueta de mi colegio que le gustaba mucho el deporte y nos ayudó en eso. Y bueno, yo creo que el orgullo más grande de ella es que en su colegio salió adelante un jugador de fútbol profesional. ¿Qué colegio es? Menciona El el Ilse María de ¿Y se acuerda de la Villestadio. señora? ¿Cómo se llama? La señora Ilse, la directora, la señora Ahí Ilse. está. Ah, Se bueno. muestre la Bueno, foto. yo quiero mostrarle ¿Cuántos esta años foto. tendrá ahí? ¿Cuántos años tenía usted acá? Uy, Pero muestra completa. Sí, para que bueno, la pero vean. es esa que lo foto quería. tiene una historia impresionante. Cuéntenos esa historia. Yo ahí ya estaba, yo ahí de San Judas, por medio, en San Judas yo empecé a destacarme por dos cosas. Una, por lo bien que tapaba y dos, porque yo era el único arquero en la Liga del Atlántico que tapaba sin guantes. Y después recuerdo que mi mamá me compró unos guantes, pero para manejar moto, unos guantes por aquí. Sí. Ah, claro. Y cada vez que nos enfrentábamos, que íbamos a un partido, decían, en ese equipo donde tapa el arquero de los guantes de moto. Entonces ahí me empezó a ir bien y un sobrino de mi padrastro me dice, hey, ¿por qué no vamos y te pruebas a Junior? Ah, bueno, vamos. Recuerdo que las pruebas en Junior eran, yo me fui a probar en el 2004 a Junior. Recuerdo que las pruebas eran en la tarde, a las 2 de la tarde, yo estudiaba en la tarde. Yo entraba a las 12:30 y salía a las 6. Y claro, la directora me decía, no, ¿quién no va a querer estar en las inferiores del Junior? Me daban permiso, yo entrenaba martes, miércoles y jueves. Esos 3 días yo no iba al colegio. Y yo entrenaba y quedé en Junior, ¿no? Pasé las pruebas, pero me pasó algo muy curioso que en esa edad, cuando ya yo quedé en Junior, piden el paz y salvo del equipo anterior y obviamente, que ya vas para Junior. Entonces en esa época, imagínate, 2004, me pidieron casi 2 millones de pesos por mi paz y salvo. 2 millones de pesos es plata. Mucho. Y Pero en ese esa momento- época, ahora es plata, Sí. imagínate en esa época. La verdad, en mi familia no habían los recursos para poder pagar eso. Y a mí me tocó quedarme 2 años sin poder jugar, entrenando en las inferiores de Junior. Yo hacía parte del equipo, pero no estaba inscrito oficialmente en nada. A mí me mandaban a jugar a los pueblos, a los partidos amistosos, los Sí. preliminares que en ese tiempo se jugaban. Y tuve que durar 2 años sin poder jugar una competición oficial. Y en ese transcurso de 2 años yo me fracturo los 2 huesos de la mano izquierda. O sea, pasaron un montón de cosas, pero allí ¿Cuántos años puedes tener? tenía que, en el 2014, podía tener que unos... Esa foto no fue en el 14. 2014. No, esa 2004. esa foto que está allí es Sí. el Junior del 2006. Ahí lo dirigía Ok, Lucho sí. Grau. Sí. Ese Junior lo dirigía Lucho Sí. Grau. Entonces, ¿qué pasa? A los jugadores de las inferiores de Junior los escogían para ir de recobolas. Claro, yo no estaba inscrito Sí. en nadie y el que más mandaban de recobola era a mí. Eso era una pelea. Yo ese día, en ese partido, yo recuerdo, yo tengo buena memoria, Junior Quindío. En el Quindío tapaba al hermano de Milton Patiño, bajito. Sí. Y ese día Omar Pérez hizo un gol de la mitad de la cancha. De la mitad de la Sí. cancha le hizo un gol a él. Yo fui, se acabó el partido, como todos los recobolas en ese tiempo, ahora no se ve eso, los recobolas anteriormente, hey, la camisa, la pantaloneta, Sí. las medias. Yo le pedí las medias y él me las regaló. Ahí quedó el tema, yo me fui contento para mi casa. Sí.
Me tomé esa foto porque, bueno, Omar había sido campeón con Junior en el 2004, claro. todo. Esa foto yo la tengo en mi casa, todavía sí está intacta. Y yo recuerdo que yo cada vez que iba a recoger bola, yo me visualizaba, yo quiero estar aquí, yo quiero jugar. Cuando ya empecé con el tema de que me subieron a Junior, yo un día lo enfrenté, un partido, en Tunja, él estaba en Patriota. Y se acabó el partido, yo le pido la foto porque los dos fuimos capitanes ese día en el partido. Y yo le digo, regálame la camisa. Me dijo, dale, yo te la... Pero cuando se acaba el partido, yo voy con mi celular y le muestro la foto. Él no creía que era yo. ¿En serio ese eres tú? Yo, sí, mira, aquí está la foto. Cambiamos la camisa y ahora tengo una muy buena amistad con él. Tiene un restaurante ahora en Bogotá, muy bueno de carnes. Y cuando fui a la selección, me escribió y le mandé la camisa con que jugué mi segundo partido de la selección. Esta foto tiene muy lindos recuerdos porque cada vez que la veo, tengo esa sensación de que lo que tú sueñas o visualizas desde pequeño, si lo quieres lograr, lo haces. Y cada vez que yo estaba ahí de recoger bolas en un partido de Junior, yo decía, yo quiero ser el arquero algún día de este equipo. Y eso es lo que yo te quería preguntar por esa línea. ¿Qué le dirías a ese José Luis Chunga, qué le podrías decir ahora, que ya ha pasado el tiempo, que has recorrido, que has cumplido sueños? ¿Qué le podrías decir a ese José Luis? Que lo logramos, que sí se pudo. Porque en ese transcurso, cuando yo estuve en las inferiores de Junior, a mí me iban a sacar, primero porque era uno de los arqueros de menor estatura en esa época. Y había el director de las menores, le gustaban los jugadores, no solamente los arqueros, los jugadores grandes. Y yo era el arquero más bajito, no tenía los papeles, a mí no me dejaban montar en la ruta del bus, a mí me tocaba irme en un bus de pueblo aparte. Me pasa lo del brazo, mi mamá dice que no voy a jugar más, y solamente 2 personas fueron las que pudieron convencer a mi mamá y pelearon a capa y espada con el director que me quería sacar, que fueron Wilfran Cervantes, el campero, que fue jugador de Junior y de América, y el entrenador de arquero en ese tiempo, que era el Patica Rodríguez. Ellos fueron los que me ayudaron mucho para que yo me mantuviera allí. Duré 2 años sin jugar y solamente me bastaron 2 años para subir a la profesional. Pero es un tiempo, digamos, en el fútbol 2 años es mucho tiempo. Sí, claro, pero a esa edad... 2 años dejar de jugar fútbol, pero 2 años para subir. No, o sea, los 2 años, sí, pero es un tiempo... los 2 años yo entrenaba, pero yo sabía que cuando llegaba un fin de semana para jugar la Liga del Atlántico, no jugabas. Que iba, y las canchas en Barranquilla, no, va a jugar la prejuvenil o infantil de Junior y las canchas así, y a ti no te tocaba, a ti te mandaban era para un pueblo a jugar. Sí. Pero entonces en eso que vos decís visualizar, imagino que uno de los momentos más felices de tu carrera es el debut. Hay muchos momentos. Uno de los momentos más felices míos fue cuando recibí una llamada a las 7 de la noche a decirme que tenía que ir a entrenar con el equipo profesional. Lo que pasa es que yo, antes de ser parte de la plantilla del equipo profesional, a mí el profe Lucho Grau, que era el técnico de Junior en esa época, tenía un entrenador de arquero que es paisa, que en paz descanse, que es Alvarito Álvarez, que fue para mí una persona importante en todo este tema del entrenamiento, porque él iba a Bombona a ver qué arqueros preinfantiles y juveniles iban a ser como el prospecto para poder estar en el equipo principal. Entonces él preguntaba cómo le fue a Chunga en este partido. No, le fue súper bien. Bueno, lo voy a llevar 2 semanas para que entrene con el equipo profesional. Y a mí me subían así, me daban la oportunidad de ir, pero bueno, uno estaba ahí entrenando, a veces me tocaba ir recoger los balones porque había mucho arquero grande. Y recuerdo que llegó el profe Santiago Escobar y en ese tiempo sacaron la norma del sub-20, que tenía que haber un arquero y 2 jugadores más en la plantilla, uno que jugaba, el arquero, y el que estaba en el banco. Y yo recuerdo que a mí un jueves, el profe Sachi llega a Bomboná y hay un enfrentamiento entre el Barranquilla, los opcionados de esa edad, y nosotros que yo era prejuvenil en ese tiempo. Hicimos un partido, eso es un miércoles, y a mí el jueves a las 7 de la noche me llama Vilma, era la secretaria, que hoy en día todavía está ya secretaria. Hola José Luis, ¿cómo está? Habla Vilma. Sí, señora. Mira que mañana tienes que estar en el club, sale el bus a las 6 de la mañana
porque ha sido seleccionado para estar en el equipo qué principal de felicidad. Junior. Usted no sabe la alegría. Yo le conté a mi mamá lloraba porque mi mamá es hincha de Junior. El bus salía a las 6 de la mañana, yo vivía como a 45 minutos de la sede, de donde salía el bus. Llegó de primero. Te digo una cosa, yo ese No día a llovió. las 4 de la mañana estaba despierto. Yo miraba por la ventana y todavía está oscuro, ¿qué hora es? No, ya nos vamos. Me acuerdo que la primera vez me llevó mi mamá allá en la 72, en el antiguo club. Y para mí eso es una alegría muy grande porque yo entrenaba con ellos, pero a mí me toca ir a Recobla, pero ya ser parte del equipo profesional, eso fue una bendición muy grande para mí. Eso fue en el 2008 que llegó el profe, el que me subió a mí a la profesional fue el profe Sachi. Vea. Vea. Me gustó ese tema de las fotos. De Me las gusta fotos. porque cuenta a través Sigamos de las fotos. y de acuerdo a lo que vamos a hacer un De salto visualizar. en la historia, Sí. y lo que me respondías ahorita, que le dirías a ese José Luis Chunga, lo logramos, y eso también yo creo que es como una consolidación, eso ahí es decir, lo logramos, una consolidación, títulos. Voy a decir una frase que dijo un compañero que tenía allí en el equipo. Yo cuando a mí me subieron a Junior tenía 5 estrellas. Sí. Y cuando me fui lo dejamos con 9. O sea Imagínate. que se hicieron muy buenas cosas. Mira, no existe mayor alegría que uno pueda tener como jugador de fútbol que salir campeón. Porque eso lleva un sinnúmero de cosas detrás de uno, la familia, la gente que está esperanzada en poder celebrar y estar contenta después de muchos años. Yo recuerdo que ese fue el título que tuvimos contra Pasto en Bogotá. Sí. Sí, pero anterior a ese ya habíamos quedado campeón en el 2011 contra Once Caldas. Habíamos perdido el 2009, yo con Junior perdí casi 10 finales. Imagínate, o sea que hubieran sido también Sí, bastante. bastantes. Pero ese fue muy especial porque ese fue seguido. El semestre anterior nosotros también habíamos salido campeón, que le ganamos a Medellín acá. Sí. Y después de ese en Bogotá, yo creo que una de las cosas que pude aprender en ese grupo y en ese momento fue la ambición, pero una ambición buena, una ambición de poder seguir consiguiendo triunfos y logros. Porque creo que lo que se hizo en esa época con ese equipo, con esa camada de jugadores fue importante para el club, porque recuerdo que después fuimos y perdimos la final contra América. Ah, sí, también. Perdimos la final contra América y queríamos tener 3 títulos así seguidos, porque en el club nunca había pasado eso. Y yo creo que esas alegrías que uno vive cuando sale campeón, esos son los recuerdos que te quedan en el fútbol. Una de las cosas que yo he podido aprender durante mi carrera es que lo único que queda en el fútbol son los buenos amigos, los verdaderos, y esos recuerdos. Porque los triunfos son efímeros y las derrotas también son efímeras. Tanto lo bueno y lo malo no duran para siempre. Entonces, yo creo que esas cosas son muy lindas porque a raíz de eso tú miras una foto y se te vienen un sinnúmero de sentimientos y de recuerdos que son muy bonitos. Me gustó esa primera parte de la respuesta y es los verdaderos amigos. Yo quiero ahorita tocar un tema de las derrotas, pero antes primero preguntarle por esos verdaderos amigos que le ha dejado hoy el fútbol. No, son poquitos. Uno muchas veces en esta carrera del fútbol dice, no, tengo muchos amigos, pero la realidad es que eso es totalmente falso. El jugador de fútbol que pueda decir que tiene más de 20 amigos sinceros y verdaderos, te estará mintiendo. Uno tiene 4 o 5. Yo por lo menos tengo unos amigos maravillosos que hace más de 15 años estamos juntos, a pesar de todo lo que ha pasado, que nos ha tocado distanciarnos por estar en un lado, en otra ciudad, otros han ido a otro equipo, otros han dejado de jugar, y es la hora y todavía hablamos, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es ese combo? En ese combo, pero es que ese combo es jugadores y esposas. O sea, bueno, sí. hemos Familia, construido una un amistad grupo muy buena. Está Vladimir, Celis, bueno, jugó con nosotros en Junior, Oidel Pérez, un amigo que vende celulares, uno que es abogado. O sea, hay de todo. Hay de todo. Pero nos hemos mantenido durante todo este tiempo con esa amistad. Y para mí una de las amistades más sinceras
y más leales y verdaderas que me ha dejado el fútbol ha sido la de Miguel, la de Borja. Yo creo que Vean a nada más él, y nada menos la foto que seguía. Esa es la foto. Esa es una foto de un video. sí, ahí De un estábamos video donde cantando. estaban cantando, solo estaba regañando porque cantaba muy mal, porque no sabía Que cantar. no sabe cantar bien. Sí, le decía, no, usted no sabe cantar. Y precisamente sobre él también te quería preguntar, porque estabas hablando de las amistades y viendo también fotos, obvio, cuando estábamos preparando, yo decía, se ve que tiene una amistad muy linda con Sí, Miguel Ángel. mírate que con Miguel es algo muy especial porque yo a Miguel empecé a relacionarme con él estando en Palmeiras. Ujú, Empezamos a hablar como por Instagram, porque sí. él cuando venía de vacaciones a Barranquilla, yo estaba en Junior, él me decía, José, Opello, voy para Barranquilla, voy a ver el partido, que ustedes van a jugar con tal. Yo le dije, no, quédate en mi casa, yo estaba concentrado. Yo le daba las boletas, le prestaba el carro, y ahí como que empezamos a crear esa amistad. Inclusive esa foto, bueno, yo voy a contar esto aquí, pero son cosas muy confidenciales. Los amigos no se miden por la plata, sino por el gesto y lo verdadero que te dan. Total. Esa foto en mi apartamento, y yo recuerdo que ese apartamento lo compré el día que nació mi hija, pero fue porque él me ayudó. Era un momento en el cual, uy, nació mi hija, yo tenía un dinero, pero me faltaba otro. Y yo decía, bueno, me voy a pelar la cara aquí, a ver, me pueden decir que sí o que no. Ajá. Y el hombre nunca o sea, sí, pero no se trata del dinero, se trata de la confianza Del que la detalle. persona deposita en ti. Y yo no quiero decir que él sea mi amigo porque me prestó, sino es por la El lealtad detalle. y el detalle que tuvo. Y hoy en día sí, hablamos casi todos los días. Es una persona que de verdad admiro mucho por la familia que tiene, el hombre en Dios que es, que sin duda alguna, una de las cosas que nos fortalece a nosotros en esta amistad es todos esos momentos que hemos vivido difíciles en Dios. Cuando Él juega, yo estoy pendiente de los partidos, y cuando a mí me Son toca fans. así. Qué bueno. Entonces Él siempre ha estado ahí. Yo considero a Miguel como un hermano que nunca tuve. ¿En qué año lo conociste? Mira, esa fue la época del 2018, por ahí, 2018, más o menos. Ya llevan varios Bueno, años. ahora Síguelo. siguiendo la línea de los compañeros que te ha tocado, de los retos también, y yo creo que compartir camerino con Sebastián Viera O sea, también era un honor y también yo creo que ponía ahí la exigencia. ¿Cómo fue compartir camerino con... bueno, mira Y que... alguna anécdota, si tienes alguna anécdota por ahí? No, yo cuento la anécdota que tengo con él y me mata. No, y además debe No, ser difícil ¿por porque, qué? digamos, son colegas, pero es que no lo Me tapa uno. mata, yo cuento la anécdota que tengo con él y me mata, pero no. ¿Por No, qué? pero No, cuéntala, porque que es no la una ve. anécdota muy pesada, esa anécdota no. ¿Pero pesa por usted o por él? No, pues No, es como por nos él, va a por él. dejar. No, eso no se puede. Bueno, Mira, otra. con Seba, Entonces ya se acuerda, ya Yo- sabe cuál es. yo he tenido el privilegio y la fortuna que mientras que estuve en Junior, durante todos esos años pude tener el privilegio de poder aprenderle a muchas personas con experiencia. Ujú. En el caso especial de Seba, una persona que venía de jugar Champions League en el Villarreal, y cuando él llegó, y él mismo sabe, yo me le pegaba mucho a él porque yo veía muchas cosas de las que él hacía, de las cuales yo quería tener como portero, que tenía que mejorar. Y él empezó a instruirme, a hablarme, a ayudarme, y fue de esas personas que hoy en día puedo decir, en el crecimiento personal y futbolístico que tengo, ha sido porque me dio la oportunidad de aprenderle. Porque muchas veces pasa el celo entre los compañeros, Sí. no te dan ese privilegio. Pude compartir muchas cosas con él, tanto deportivas como personales. Yo creo que Seba, si hay una persona ejemplar en el tema futbolístico, es él. Nunca quería dejar de jugar un partido. Yo creo que ese espíritu competitivo uno lo quiere imitar. Ujú. También fuera de la cancha es un señor, un caballero. Yo creo que una de las cosas, el don de gente que tiene con las demás personas, siempre está preocupado por la persona que tiene al lado, poder ayudarle y brindarle lo mejor. Y todos esos triunfos y títulos que pudimos conseguir en Junior creo que fueron
el producto de mucho trabajo, un hombre incansable a la hora de trabajar. Y mira, una de las anécdotas que yo tengo con él, y él te lo puede decir, es así son futbolísticas, esta es futbolística. Y él sé que él no va a desmentir eso. Muchos de los penales que él atajó en instancias definitivas con Junior, yo se los dije. Claro, él iba al arco o antes del partido en la habitación me decía, ¿conoces a este? Sí, para acá, lo tapaba. Me miraba, él, ¿qué hubo? O sea, estaba en el arco en pleno instancia, me miraba, yo le decía, para allá. Nos pasó algo cuando ganamos la Superliga contra Tolima en Ibagué. Él tapó 3 penales, y él te puede decir, los 3 penales se los dije yo. Él me miraba y me decía, por eso cuando él sacaba la tanda de penales, él sale corriendo es de mí, no sale corriendo para otro lado. Sí. Entonces tú te das cuenta de que es un tipo que tiene una humildad muy grande, porque otro, con la experiencia que tiene, yo que voy a prestarle atención a este tipo, a mi compañero, quién sabe cómo pasa lo que hablábamos ahorita, ¿será que me estará diciendo la verdad y no va para otro lado, para se me queda mal? Y nunca pasó eso. Yo creo que una de las cosas lindas fue como esa amistad y ese grupo de trabajo que pudimos crear entre los dos, porque yo creo que cuando él tapaba era una cosa gigante en Junior. Y el reto que me tocaba a mí, cuando me tocaba reemplazarlo a él, era muy importante. La vara está muy alta. Uno trataba de no desentonar en ese momento, pero yo creo que lo que te decía, él se exigía porque sabía que tenía atrás a alguien que quería quitarle el puesto en el buen sentido de la palabra en la competencia. Y a mí él me motivaba mucho al ver que todo lo que él hacía, yo podía también algún momento llegar allí. No, pero es el tema de la exigencia, para seguir. Hay un momento que también, usted ahorita hablaba de cuando lo llaman, que es Hachi, la llamada de la Secretaría del Junior para ir. Debe haber otro momento muy especial en su vida, es cuando usted lo llaman por primera vez a la Selección Colombia. Imagino que eso debe ser también un paso importante en su carrera. A mí me llaman estando en la selección en Jaguares. Sí. Llega el profe Reinaldo y comienza a implementar lo que eran los microciclos con los jugadores de acá de Colombia. Me acuerdo que yo estaba en Montería y a mí me escriben. A ti no te llaman, te escriben primero y después te llaman. Te ingresan a un grupo primero, te meten a un grupo de WhatsApp, ¿qué es esto? ¿Y cómo se llama el grupo? En ese tiempo colocaron microciclo. Microciclo, ¿cómo así? Cuando yo no le presté atención en el momento al grupo. Cuando yo me entero es por el líder de la barra de Junior. Me mandó un poco de mensaje y un poco de foto y a llamada, y yo estaba concentrado porque íbamos a un partido, inclusive íbamos a jugar acá contra Envigado. Y me dice, no, que te llamaron a la selección. Y yo, ¿cómo así? ¿Selección de qué? Yo le dije que a la selección de qué, de Montería, le dije yo. No, que a la selección Colombia. Claro, cuando yo miro, aparece en el tema de la federación, la convocatoria, ¿no? Microciclo, y yo recuerdo que la primera que llamé fue a mi esposa y después llamé a mi mamá. Claro, mira, el orgullo más grande que uno puede sentir como jugador de fútbol es poder representar a la selección absoluta de su país. Claro, era un microciclo, la gente decía, es un microciclo, eso no importa, el ponerte la camisa de la selección, eso inspira muchas cosas y para uno un orgullo. Mira, a mí me llaman y me dicen, José, sabemos que estás en Montería, ¿cómo hacemos para el tema del traslado a Barranquilla? Porque el microciclo era en Barranquilla, en ese tema todavía estaba el tema de la pandemia. Hay un vuelo Montería-Bogotá, Bogotá-Barranquilla, pero llegarías en la noche, no entrenarías en la tarde. Yo le dije, mira, mándame el carro que sea, en una moto me voy de Montería para Barranquilla, no me importa. Y me fueron a recoger a las 4 de la mañana a Montería. Habíamos jugado el día anterior contra Santa Fe y me recogieron a las 4 de la mañana en carro. Me fui en carro para Barranquilla. Mis 5 horas me las llevé ahí, pero no importa. Claro, con tal de ir no, que te vas a devolver, me devuelvo en el mismo carro, no importa. No, y lo veías venir, porque te lo pregunto porque hay muchos jugadores que dicen, pero ¿qué más tengo que hacer para que me tengan en cuenta? Que sienten que están cerca. En ese momento de tu carrera, ¿sentías que estabas ahí cerca de llegar a la selección? Y también te lo pregunto porque, como lo decía Nico, la posición de arquero es complejo, o sea, solo tapa uno. A ver, yo en esto siempre trato de ser lo más sincero posible.
si hay una posición complicada en la selección, es la del arquero. Sí. No complicada por malo, sino porque tienes al principal, hoy está tapando Camilo, Sí. ¿no? Pero cuando hablo de principal, es que en ese momento tenías a David, Javi. que sin duda alguna es el ícono del Sí. arco en la selección. Y uno muchas veces uno dice, uy, uno llega a la selección, está Camilo, está David, está Camilo, en ese tiempo llamaban a Álvaro. Yo creo que en ese momento la selección la tenía, anterior del profe Rueda, la tenía el profe Queiroz, fue Eder, llamaban a Alda. O sea, había un sinnúmero Sí. de arqueros que uno decía, y yo estando acá en Jaguares, o sea, no había por dónde. Sí. Pero uno siempre tiene la ilusión, ¿no? Bueno, llegó el microciclo, tal. Yo de ahí, de Jaguares, me voy a Alianza. Y está, yo creo que no sé si con mi ejemplo se rompió como ese mito de que para poder estar en la selección o tienes que estar en Europa en un equipo grande. Ajá. Yo me fui a Alianza a jugar, a seguir demostrando lo que quería, que era tener minutos. Y llegó la convocatoria oficial del primer partido amistoso. Fue el debut mío. Y yo dije, sí se puede. Sí se ¿Es puede. este? Se fue contra No, Arabia. no, no, no. Ese fue mi segundo partido. El primer Ok. partido lo jugamos contra Honduras, en Estados En Unidos. Estados Unidos. Que jugamos puros jugadores Sí. Contra de la Honduras. liga. Ah, ahí tapó Álvaro. Ahí estaba. Sí. No, no, no. En ese llamado fue Marmo, Marmolejo. Diego, Novoa Sí. y mi persona. Sí. Y mi persona. Y ese recuerdo para mostrar la foto Ese fue segundo. contra Arabia Saudita en España. Ah, Solamente hay 2 jugadores del fútbol colombiano ahí. En ese momento estaba. ¿quién estaba ahí? Candelo. Los demás todos en No, ahí no Europa. está Candelo. Los no está únicos que Candelo. jugaban en Colombia eran Ahí está John Arias, de pronto. John, no, pero John, John Arias ahí ya no está. no, John estaba, no recuerdo dónde ¿Cuándo estaba está? John ahí. Pero Pero pronto Daniel. no, se había ido Daniel. lo único que éramos mi persona, que yo estaba en Sí. Alianza, Es y que en no el la- banco Es que no estaba. la presa, ¿o qué? y en- Es de- no, yo recuerdo. Esa era para En que la el vea. banco, Sí. en el Es banco, que como es nueva, esa no la presta. en el banco estaba Pedrosa, que hoy Pedrosa. está Sí. en Arabia. Sí. Yo no sé si estaba en América o qué, no recuerdo dónde estaba John en ese momento. Yo creo que sí. Puede ser que está en América. Pero ahí es donde yo hablo de que no tuve la necesidad de estar en un equipo grande para cumplir el sueño de niño de poder vestir la camisa de la selección y jugar. Eso es una alegría. Porque el privilegio más grande que yo puedo decir que he vivido. Mira, hay algo, tú hablas ahorita de los momentos lindos de uno. Y yo creo que uno de los que pueden marcar es poder sentir la sensación de cantar el himno de Colombia con la camisa de la selección puesta. Eso no tiene precio. Yo recuerdo que cantando se me salían las lágrimas, porque son cosas que uno muchas veces ve lejos por muchas situaciones. Pero cuando estás ahí te das cuenta que los momentos difíciles que te brinda esta carrera sirven de aprendizaje para poder levantarte con más fuerza. Y yo ese día no creía en nadie. No, es más, yo te digo, a mí porque me sacaron, pero yo no quería ni que el partido se acabara. Después cuando me llaman la segunda vez y soy titular, inclusive yo el primer partido que debuté, yo no pensé que yo iba a jugar, porque estaba Marmo, y Marmo venía Súper bueno. tapando de todo. Sí. Pero Dios yo creo que se encarga de colocar a uno en el momento exacto y preciso en la vida de uno para darle una bendición y ya después de ahí yo creo que fueron 2 años y medio yendo prácticamente a casi todos los llamados de la selección y eso yo creo que ha sido algo muy importante para mi carrera, para mi vida, para mi familia, porque sabes que estar allí jugando con jugadores que están en Europa y tú estabas jugando acá con un equipo que está por ahí peleando para no descender y hacías buenas campañas, eso a ti te tiene que llenar de motivación de saber de que cada día tienes que superarte y mejorar mucho más. Hablando de eso, fueron 2 años, como lo dices, que fuiste constantemente y te tocó compartir concentración con personajes que son ídolos referentes en el fútbol colombiano, Falcao, James.
Con Luis Díaz. Con el flaco. Con Luis Díaz, Sí, que seguramente también te tocó compartir con él en Junior. Mira, yo con el flaco tengo una historia chistosa. El flaco cuando lo subieron a Junior, lo subió el profe Alexis Mendoza a un entreno. Sí. Descrestaba jugadas por aquí. Me acuerdo que él en ese tiempo estaba viviendo en Las Nieves. Yo vivía allá en Miramar, cerca de la sede, pero muchas veces me iba para donde mi mamá, para allá, para el sur. Me dijo, ¿para dónde vas? No, voy para donde mi mamá, para el sur. Vamos, la Circunvalar derecho, vamos, yo te llevo. Me acuerdo que en el carro yo tenía una proteína. Lucho estaba flaquito, ahora es que está cogiendo carne. Es que era flaco. Y lo llevo yo en el carro. Yo ese día me dice, José, ¿no tienes por ahí para los pasajes? Le regalé 20.000 pesos y la proteína. Llévate esa vaina, le dije. Después lo enfrentamos en el Barranquilla Junior en Copa Herda. Eso lo subió el profe Julio. Y recuerdo, yo siempre que hablo con él le he hecho esta historia. Fuimos a una cena, ¿no? De los jugadores. Tal. Y yo pasé por él. Ya yo estaba con mi esposa, él estaba con la que hoy es su esposa, con Gerald. Siempre ha sido la persona que ha estado con él al lado. Y bueno, vamos para el restaurante, Lucho. Tal. Yo me acuerdo que yo tenía un reloj, un Getz. Lo tenía en el carro. Lo tenía ahí guardado. Uno azul. Y ese día él tenía un reloj. ¿Dónde lo sacó? No sé. Y viste, está en el tema entre los jugadores de fútbol, ese reloj bonga que te vamos a hacer la prueba del agua o del cucharazo. Y yo me acuerdo que esto a mí nunca se me olvida. Llegamos, y en una de las mesas que estábamos, él estaba allí, comenzaron a joder el reloj, a burlarse del reloj. Y le hicieron como que la prueba del reloj, y el reloj se partió. Claro, obviamente eso da pena y todo. Yo lo recogí. No, vamos, yo te traje, yo te llevo, yo lo llevo. Y yo le regalé el reloj. El que tenía en mi carro, yo se lo regalé. Él se debe acordar, él se echa a reír. Entonces, hoy, tú te das cuenta de que Lucho juega en la élite del fútbol, pero para mí, él está allí por su talento, obviamente, pero él está ahí porque una de las personas más humildes y nobles que he podido yo ver en el fútbol y compartir, él. Ha sido de los chicos con los que estábamos, que eran, entre comillas, los pelados, los sub-20, que era uno de los que cuando los mayores hablaban, él prestaba atención y decía, sí señor, hoy en día eso se perdió. Hoy en día tú vas a darle un consejo, tanto de fútbol o de la vida, a un chico de 20 años y tienen ya la cabeza llena de mucha información de los empresarios, de por aquí, que eres la promesa, y se creen tanto el cuento que no respetan. Y yo puedo decir, Lucho es el mayor ejemplo de eso, porque él le gustaba coger la pelota y llevarse a todo el mundo y tal. Y en ese equipo que teníamos de Junior era, venga, juegue. Y 2, 3 lo cogieron, mira, esto es así. Y entendió y jugó para el equipo y mira, hoy está donde está. Yo creo que es porque ha sido una persona que ha sabido escuchar, ha tenido la humildad de reconocer cuándo se ha equivocado y cuándo no. Y hoy es una alegría muy grande tener a una persona jugando en esa élite y que tú compartiste con él. Yo creo que eso es un orgullo para uno como persona. Cuando hagamos un break con Luis Díaz, empezamos con el cucharazo. Y el primero que le manda, se nos parte la cuchara, se parte por las cucharas ya. Y al primero que le mandamos el primer link que le mandamos. El problema es que ya se ha partido la cuchara. No, ya se parte la cuchara. Pero en estos estado de momentos muy alegres, y todos han sido de momentos muy alegres. Pero en el fútbol, todo el mundo siempre quiere buscar el top, y cuando no está en el top, pero digamos que ganar es lo más difícil del fútbol. O sea, porque en Colombia juegan 20 y gana 1. Entonces, siempre la gente exige ganar. Pero ¿cuál ha sido el momento más triste, no solamente de la competencia, sino de tu historia de vida, que digas que el futbolista lo juega muy fácil? El futbolista, a veces nosotros, incluso como periodistas, lo vemos muy fácil, pero muchas veces no vemos lo que hay atrás. Y hay muchos momentos alegres, pero son contados. Momentos tristes deben ser muchos. A ver, han sido muchos. Ahorita te decía, las derrotas y los triunfos están allí, solamente que se van así. Y hay una frase que la mencionaba mucho el profe Arias, que estaba acá, que él en la vida perdió más de lo que ganaba. Y Comesaña también nos decía eso. En el fútbol vas a perder más de lo que ganas.
Para mí han sido momentos duros, difíciles, muchos. Recuerdo tanto, una vez Viera se lesionó del hombro, una lesión bastante fuerte. El técnico era el profe Alexis Mendoza. Y a mí me dan la oportunidad de jugar. Claro, tanto tiempo esperando y vinimos a jugar contra Águilas acá, en Río Negro. Y a los 15 minutos me lesioné. Me lesioné. Esa lesión me duró 3 meses. Me recuperé. Después, yo creo que ha sido uno de los momentos más duros que yo pasé en Junior. Posterior a la temporada que salimos campeón y fuimos a la Sudamericana, Comesaña me llama a su casa y habla conmigo y me dice, el arquero del año que viene, titular, vas a ser tú. Ya yo hablé con Viera. Él entendió, los directivos ya saben de que tú eres aquí la apuesta y viene Copa Sudamericana, viene Liga y tú vas a tapar. Ahí está la oportunidad que tanto quería. Claro, porque el profe Julio, para mí, en mi vida, y hace poquito que cumplió años se lo dije, ha sido una de las personas más importantes en mi carrera, por todo lo que me ayudó a forjar como futbolista y como persona. Claro, tú con una noticia de esas que, listo, voy a ser el arquero titular del Junior. Recuerdo tanto que en la pretemporada, no, eso yo volaba para todos lados. ¿No? Y ese equipo, Lucho Díaz, Teo, eso fue cuando fuimos a la final de la Sudamericana. Sí, Harlan, Narváez, Cantillo. Charaza hoy. No, Chará ya se había ido lo habían vendido para Atlético Mineiro. Primer partido de Sudamericana contra Lanús en Argentina. Primer tiempo, 1-0, íbamos perdiendo. Y en ese tiempo, uno a veces por necio, antes de eso, en esa temporada, el profe Alexis me había dicho, tú tienes buena pegada, empieza a practicar a la izquierda. Y yo me devolvía el balón, yo con la izquierda. Muy bien. Yo recuerdo tanto esa jugada, segundo tiempo, saque de banda. O sea, yo no sé ni qué carajo voy a hacer yo allá. Saque de banda, sacó Marlon y se la dio. Ese día jugó Balanta por derecha, David, y tenía para jugar para allá y a mí se me dio de necio como ya apoyarlo, dámela, ahí debajo del arco. Me la dio, yo controlo con izquierda, claro, yo venía entrenando eso, ¿no? Yo dije, yo controlo aquí, alzó la cabeza y ¡pum! Claro, yo controlé y me saqué al delantero y yo dije, no, y aquí me lo saqué ya. Cuando yo voy a patear, el jugador, el delantero me pone la mano en la cintura, me desestabiliza y cuando voy a patear hago un mal gesto y me rompo el recto anterior de la pierna izquierda, todo el músculo me lo rompo. Yo decía, uy, ¿qué pasó aquí? Se me hizo una bola en la pierna. No. Y yo seguí jugando como 10 minutos más, inclusive a mí me llegó una pelota en mano a mano y yo la saqué. Yo dije, no voy más, no podía apoyar más la pierna. No, eso, imagínate la ilusión de poder tener ahí en las manos el ser titular de lo que tanto querías, de lo que tanto anhelabas. ¿Cuánto tiempo por fuera? No, eso fue lo más duro. Y vamos, me hacen los estudios y me acuerdo que estaba el médico del club con el ortopedista y me dice, no, hay 2 opciones, ¿no? Una, te operamos, pero duras 1 año sin jugar y la otra son 6 meses. Yo no, yo me fui en llanto ahí. Me recuperé en 2 meses. ¿Cómo? Dios sabrá cómo lo hizo. Yo entrenaba 3 veces al día. Ahí fue cuando llevaron a Luis Erney, porque dijeron que yo no me podía recuperar. Pero del momento duro, después de la tormenta viene la calma. Yo ese año, ese semestre, terminé jugando la semifinal de la Copa Sudamericana, jugando la semifinal de la Liga de la cual fuimos campeones. O sea, viví un momento duro, pero en ese mismo instante salió el sol. No, imagínate, el jugar la semifinal de la Copa Sudamericana fue un momento para mí especial porque el club como tal, todo, nunca había pasado de esa instancia en un torneo internacional. Hemos sido el primer grupo, el primer equipo en llegar en una instancia final a un torneo internacional. Claro, uno
Los demás pues decían, ¿qué celebras eso? Que no Sí. la ganaron. Uy, sí. Pero nunca se había llegado a Pero eso. es que lo más había sido que semifinal Contra Vélez. Vélez Sarsfield, que Contra perdieron en Vélez con penal. el de Bianchi. Pero Entonces, eso era aviación en los No, y había y sido muchas ¿No había veces- nacido ¿no? usted? No, sí, tenía 2 años. Ah, Y muchas veces Y pasaba, usted no, tampoco, que usted no, yo tenía sea, tres. no sé si no le tocó, Tampoco, a mí no fue me como en el 95, 93. 95, creo Sí, que fue 95 95. Sí, contra ah, 95, 93 creo. Eso era, Yo no, tenía como no, 2 eso meses estaba- de nacida. no, eso era historia aparte. Y bueno, yo creo que eso ha sido, y obviamente que estoy viviendo, el cual ha sido para mí, para mi carrera, para mi familia, uno de los retos más duros y difíciles como jugador y como persona, porque no es fácil lo que me ha tocado o nos ha tocado afrontar como familia en este reto de estar ausente por mucho tiempo después de una lesión, de 2 operaciones. Pero bueno, estamos confiando en Dios que pronto podamos salir de esto y nuevamente volver a nuestra actividad que sin duda alguna hace falta. Va a volver a salir el sol, seguro. Todos los días sale, Sí. todos los días sale. La Biblia dice que a los que amamos al Señor todas las cosas sirven para bien. Muchas veces cuando nos quedamos con todas las cosas creen que son las buenas. También las cosas difíciles en la vida nos van a tocar. Hay un pasaje bíblico que cuando llegan los momentos difíciles uno lo recuerda mucho, es que Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Las aflicciones son todos aquellos problemas, circunstancias en la vida en las cuales no podemos solucionar. Estas son cosas que se nos salen de las manos. Solo Sí. Dios sabe el momento en que van a cambiar y estamos aferrados a Él, a su palabra, de que todo esto va a dar un giro y todo va a ser ya totalmente diferente. Que así sea y esperamos que cuando todo se resuelva, todo se vuelva a poner en su lugar y que obviamente estés nuevamente en las canchas. Acá vamos a estar haciendo la entrevista para Y yo que nos tengo una- cuente sí. cómo fue ese proceso, No, pero no porque me eso lo- es otra historia. Sí, no, esa Entonces, historia, Bueno, después yo hablamos. tengo una última. Pero esperen, no, lo que ¿Que hay digo más es porque- fotos qué? No, le sacamos la No, no luz, es que, ya. no es que ya lo presta, ya lo guardó. No, ¿Qué? yo sí tengo una más. Bueno, hágale pues. Yo tengo una más y es, ahorita hablaste de visualizar, si hablamos de lo del pasado, pero hacia el futuro, ¿cómo te visualizas? Bueno, hacia el futuro, yo creo que uno como jugador, ¿no? No, perdón que lo interrumpa porque lo estaba hablando, o sea, cuando en unos años. Cuando se retira Cuando o se como- retira. como Ok. cuando se retira. Bueno, como tú dijiste, visualizando que ya no haga parte del tema del deporte en lo que uno está. Yo, gracias a Dios, ya en 2 meses me gradúo de la ¿De qué? universidad. Estoy estudiando gestión y gerencia deportiva, la cual me gusta mucho porque yo he pasado por clubes en los cuales todos tienen falencias, todos los equipos. Pero yo creo que sin duda alguna con la gestión que uno puede hacer, uno puede ayudar a mejorar muchas cosas. A veces cuando tú utilizas la palabra gestión, lo primero que se te viene a la mente es dinero y plata. Y hay cosas tan esenciales y mínimas que pueden parecer inoficiosas, pero que son muy importantes en una institución. Entonces muchas veces no se requiere del músculo financiero, sino de la gestión que tú hagas. Sí. Yo me visualizo como una persona estando en un club, ayudando a mejorar muchas cosas desde la parte dirigencial, desde la parte administrativa. Desde la oficina. Sí, me gusta mucho eso porque nunca me llamó la atención el tema de que voy a estudiar para ser técnico, entrenador de arquero, no, pero sí me ha gustado mucho el tema de poder gestionar, ayudar. Yo tengo un pensamiento personal que yo creo que si tú lo implementas en un club deportivo, en un equipo de fútbol en Colombia, traes a X, Y jugador a tu club, sea reconocido o no, tú como institución lo que puedes brindarle es de que la persona solamente se preocupe por 3 cosas: venir a rendir, a dar lo mejor de él y a triunfar. Que yo creo que estando de este lado, yo siendo dirigente, digo, ¿qué necesitas? ¿Ya encontraste casa? No, te ayudo. ¿Ya tus hijos están estudiando? No, te ayudo. ¿Tu señora ya está en la ciudad? No, te ayudo. Ah, pasaron 2 semanas, ya estás bien, listo. Ahora quiero que rindas allá. Mi pensamiento es ese. Yo creo que el jugador de fútbol
tiene que preocuparse y esmerarse por dar más del 100% en lo que está. Y nosotros, hablo de nosotros porque me veo en unos años así, Sí. es poder que esas cosas externas que están fuera de la cancha, nosotros podamos manejarla y él se sienta Sí. tranquilo. Porque si tú te das cuenta, el jugador de fútbol, se me enfermó mi hija, mi señora, y muchas veces pasa, hay jugadores eso que lo no saca. son de la ciudad, ¿cómo solucionan? Levanta el teléfono, ¿estás bien? No, mi señora, listo, yo te mando una persona del club que te ayude con esto, pero concéntrate allá. Aunque no es fácil, Total. pero tú sabiendo que tienes la tranquilidad de que alguien de confianza te está ayudando con eso, tienes la facilidad de concentrarte en para lo que te trajeron. Total. O sea que vamos a tener 3 ediciones Sí, sí. con el personaje acá que tenemos al frente. Esta, Sí. cuando salga de la lesión, para que nos cuente cómo fue ese proceso, porque segunda yo parte. creo que eso es capítulo Y aparte. en unos años, cuando... Y en unos años, cuando ya sea Listo. director o que esté desarrollando que en nos la haga gerente deportivo. Da. de gerente algún equipo. deportivo. Vamos a ver, que don Raúl No. nos contrate 5 Sí, años. no, Raúl, Sí, sí, no, sí. y agradecer Raúl, aquí, y agradecer claro, aquí a la a sede la que gente del estamos. Medellín, agradecerle también. Claro que sí, muchísimas gracias, José, por haber aceptado la invitación, por darte un break y esperamos que hayas pasado un rato agradable. No, gracias a ustedes, sin duda alguna, por el espacio. Creo que estas conversaciones que no tienen nada que ver con temas de fútbol, sino con las vivencias y las anécdotas que uno tiene, eso ayuda mucho a uno poder visualizarse, a reírse también un rato. Yo creo que el afán que trae el día a día, uno lo saca de muchas cosas y no se da como esa oportunidad de distraerse y traer a flote estos recuerdos que sin Sí. duda alguna lo motivan a uno. Muchísimas Y gracias. que suscriban a nuestro canal. Recuerden suscribirse Subscribe. y seguirse en todas nuestras redes sociales y que también se vean las entrevistas anteriores que también han estado muy chéveres. Chao, chao.